Hola, buenas. En este capítulo vamos a probar la FlashJack en un MSX1. He visto oportuno hacer este vídeo porque... mira, todo viene porque se lo dejé a una persona que tenía un MSX1. No tenía nada de conocimientos de MSX, ¿vale? Y obviamente la mayoría de software que hay, al menos en lo que hay para tarjeta SD, DSCars y demás, está pensado todo para MSX2. Directo o indirectamente, aunque el software sea originalmente de MSX1. Lo que pasa que ya internamente le cambian aunque le pongas un poke o un cambio de VDP o alguna cosa, aunque sea para MSX1. Pero ese poke que está pensado para MSX2, muchos MSX1 hacen que se cuelguen y demás. Y aparte el multimente no carga, que es otro inconveniente bastante grande. Y bueno, hay mucho software que obviamente no está orientado a esto. De hecho, la FlashJack ahora cuando arranque veréis que no arranca multimente, te queda ahí el MSX2 ahí a pelo. Y claro, para una persona novata no... La verdad es que, claro, lo ve ahí que no sabe qué hacer, ¿vale? Entonces yo creo que este vídeo es interesante para aquellas personas que no tienen conocimiento del sistema MSX, solo tienen un MSX1 y pese a esto quieren usar la FlashJack, que obviamente no le van a sacar el rendimiento que deberían sacarle, porque esto está más pensado de MSX2 para arriba, pero bueno, en MSX1 también funciona, ¿vale? Incluso para gente que tiene bastantes conocimientos le puede sacar también bastante partido, ¿vale? Bueno, vamos a presentar el MSX que hemos elegido para hacer este tutorial. Me parece más adecuado porque es el que más fama, o uno de los que más fama cogieron, y aparte uno de los que más me gustan, que es el Sony, el HB75P. Es un MSX1 bastante robusto, grande. El teclado es bastante bueno. A mí el tema de las teclas es muy bueno. Menos el cursor, que sí que el cursor tiene un teclado un poco de esto, pero bueno. Quitando el cursor, que se solventa con un joystick, que lo tengo aquí al lado, lo demás para mí perfecto. Vamos, lo que es el teclado, el tacto es como un teclado de estos buenos de los DPC. O sea, va muy bien. Y nada, ahí al lado tenemos las FlashJacks. Este MSX, cuando hemos visto que tiene menú. Este es otro inconveniente. Algunos MSX1 tienen, bueno, aparte, muchos MSX tienen menú, pero los MSX1, por ejemplo, para desactivarlo, pues cuesta. Aunque la FlashJack corrompe la ROM esta y consigue saltárselo, ¿vale? Pero bueno, no me convence del todo. Aún así podemos de esto. Si tenemos un MSX que tiene arranque de menú y seguimos la tecla para saltarlo, pues obviamente debemos pulsar esa tecla para saltarlo, ¿vale? Porque en caso contrario podremos entrar en conflicto entre la ROM interna y la FlashJack, ¿vale? Esto sí que es importante. Esto es importante para este y para todos los MSX, ¿vale? Pero bueno, para MSX1 pues con más motivo, porque si no entonces no podemos hacer nada. ¿Vale? Aquí, bueno, si no insertamos el cartucho nos sale el famoso menú. Y si insertamos el cartucho, ¿vale? Veremos que activa la FlashJack y demás. Entra Nextor, pero no entra Multimente, ¿vale? Ahora es un caso, bueno, ahora veis cómo así funciona, ¿vale? No veréis la pantalla, pero quiero que veáis que le funcionan, arranca, hace lectura de la tarjeta SD, no ningún problema, ¿vale? Vamos a poner la pantalla en grande y continuamos con el tutorial. Bueno, aquí podéis ver dónde lo hemos dejado. Vamos a hacer un reset para que veáis el arranque típico con la FlashJack insertada de este MSX1 en concreto. ¿Vale? Todos los MSX1 arrancan con esto, que sale aquí, que es el logo, bueno, el texto. Aquí al arranca FlashJack, le inserta lo típico, no hemos cambiado la configuración que viene de estándar, entonces le hemos metido 512K de RAM, le hemos metido una unidad SD de Sunrise y tiene el FMPack puesto en el 1.3. Vamos a ir haciendo varias pruebas para que veáis que todo esto sí que va funcionando, porque esto sí que se originó para MSX1, ¿vale? Veis que Nextor carga, pero este que pone Invalid Parameter es el multimente, que, bueno, si lo ponemos, vemos que bueno, no hace nada, ¿vale?
Por lo tanto, tenemos esto aquí, pues, sin saber qué hacer. Una persona que no conoce el sistema, pues, ni el MSX2, pues, obviamente aquí se queda, no sabe qué hacer, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues, primero vamos a demostrar de que la memoria RAM funciona, ¿vale? Hemos dicho eso de las 512K. Tenemos aquí un MSX1 con 512K, ¿vale? Incluso si le queremos meter 16 MB, pues MSX1 con 16 MB. Utilidad, poca, ¿vale? Aunque sí que es posible que a lo mejor algún programa específico, lo que sea, como la mayoría de los MSX están muy capados a 64K, incluso menos, esto sí que es un respiro, un alivio, y por RAM nunca nos saltará el tema de carga de juegos y demás, ¿vale? ¿Qué más? Pues podemos ir al Basic y mirar lo del FMVAC, por ejemplo, ¿vale? Basic que se entra así, digo para el que no lo sepa, obviamente para la gente de MSX es nada de esto, pero bueno. Y aquí, bueno, si hacemos un CRS es un borrado de pantalla, tenemos ahora el Basic, no es MSX2 esto, ¿vale? Y aquí pues podemos hacer la función cal fmpack y nos saltará la ROM del fmpack, ¿vale? Aquí tenemos, pues eso, en el fmpack sin problema ninguno, ¿vale? Vemos que funciona. Aquí ya no pongo la música en alta calidad porque todas estas pruebas, bueno, ya aquí ya no... Pero vamos, si nos ponemos los cascos, todo igual, funcionaría con calidad las que estamos acostumbradas con las flashjacks, ¿vale? Bueno, hacemos un reset y ya vemos que esto funciona. En el Basic también podemos hacer lo del cal fdisk para hacer los formateos y todo eso que viene explicado en el manual de instrucciones y en los videotutoriales anteriores. O sea que todo lo que es modo texto y esto, sin problemas, ¿vale? El editor de textos también funcionaría, o sea que podemos entrar con FICFG. Obviamente el MSX1 solo dispone de 40 columnas, ¿vale? Y claro, eso es un problema, ¿vale? Bueno, un problema. No queda tan ordenado como estamos acostumbrados a ver la ROM, a ver la configuración del config de la FlashJacks, ¿vale? Pero bueno, podemos toquetear, podemos trastear y podemos ver, ¿vale? Que es lo necesario. Y si no, siempre tenemos el PC, ¿vale? Salimos de aquí. Hemos visto que el AKID, que es el editor de textos que usamos en el Multimente, que ahí sale automático, aquí pues simplemente ponemos esto, AKID, y el nombre del archivo, o AKID Enter, y luego te pide el nombre del archivo, ¿vale? Con esto tendríamos solucionado el tema de la configuración de la FlashJacks, de cómo entrar en un MSX1, ¿vale? Sin problema ninguno. ¿Qué más tenemos? Lo más importante, creo yo, que es lo que vamos a ver ahora. Las ROMs, ¿vale? Para entrar a los directorios, CD-ROMs. El MSX2 es como el MS2, o sea, se parece bastante, por no decir que es igual. Entonces, todos los comandos funcionarán, ¿vale? Que estábamos acostumbrados a nuestro antiguo PC, ¿vale? Aquí, pues mira, tenemos un montón de ROMs. Obviamente tenemos que buscar las de MSX1, las demás no van a funcionar, se queda la pantalla en verde, en negro, o vete tú a saber, ¿vale? Y nada, poco más. Cargamos una ROM de MSX1, Salamander por ejemplo lo es, y tiene SCC, ¿vale? El Penguin también, pues eso, pues. Y lo cargamos con el From, ¿vale? Con el programa que está diseñado para las FlashJacks, ¿vale? Ponemos Salamander. No hace falta ponerlo entero, aquí también funciona la tecla tabulador, porque tenemos Nestor, o sea, Nestor funciona, ¿vale? Entonces, pues nada, From Salamander, ya está. Le damos al Enter, luego hacemos un reset y tendríamos el Salamander cargado, ¿vale? ¿Ves? Incluso detecta las FlashJacks en los subslots que corresponde, o sea, todo lo demás, todo el hardware está funcionando perfectamente. Lo único que nos limita al MSX2 es el tema del VDP y la BIOS del propio MSX, que está muy capada, ¿vale? Pues listos, ahora lo que hacemos es un reset y ya tendríamos el Salamander, ¿vale? No hay ningún misterio, lo único que sí, que hay que hacerlo todo con comandos. ¿Ves? Ya tenemos cargado el Salamander. Con el SCC, ahora lo veremos, que se escucha el SCC. ¿Ves? Tenemos el SCC, obviamente a 50 Hz, que es lo que tiene este MSX. Ahora explico
Ahora explico más adelante qué es, y el tema del VDP, las restricciones que tiene, ¿vale? Bueno, vemos que funciona, ¿vale? El VDP de los MSX1. Aparte de las características reducidas que tiene, bueno, las iniciales, el VDP de los MSX1, el tema de la frecuencia no es variable, es fija, ¿vale? Entonces cada VDP tiene un número de serie, ¿vale? Uno para 50 Hz, otro para 60 Hz, ¿vale? Y es único, o sea, una vez este MSX, por ejemplo, tiene un VDP de 50 Hz, no podemos cambiar los 60 Hz, no podemos jugar a la velocidad con que fue diseñado el juego. Por ejemplo, el Salamander está diseñado para 60 Hz, no podemos cambiárselo. Con un MSX1 no podemos hacer eso, ¿vale? En ese aspecto no hay nada que hacer, vamos, ni podemos hacer ninguna opción más que en un MSX2 se podría hacer, ¿vale? Bueno, visto que funciona las ROMs, ya os digo, buscar ROMs que solo sean para MSX1 y diseñadas para MSX1, porque hay parches que lo cambian al MSX2 y no te va a funcionar. Esto hay que tenerlo claro y poco más. Los discos, pues los discos 3/4 de lo mismo, ¿vale? Tenemos aquí una serie de juegos, ¿vale? Hay que buscar, los DSK también son complicados porque muchos están pensados, muchos son juegos de MSX1, pero cuando se hicieron los discos lo hicieron adaptados a MSX2 y le metían pokés y cosas de estas, historias para la RAM de los MSX2 y los MSX1 cuelgan, ¿vale? Si un caso os enseñaré un caso en el Spirit para que lo veáis, que cuelga, y eso que es un juego de MSX1, ¿vale? Pero hay una manera de repararlo, ¿vale? Vamos a entrar en el Core 36, que este sí que funciona bien. Esto es FDSK y el Core 36, ¿vale? Siempre ya he dicho, el tabulador para terminar de completar, ¿vale? No hace falta poner todo el nombre, ¿vale? Le damos y vemos cómo carga, ¿vale? Hacemos el reset, le pulsamos la tecla R, que también funciona. Y ya vemos cómo carga como si fuera un cassette, pero ultra rápido, obviamente. Este es un DSK, ¿vale? Este juego, no lo he dicho, pero originalmente es un juego de MSX1 hecho para cinta, y aquí lo han adaptado a disco, ¿vale? Solamente eso, ¿vale? Vemos cómo está ejecutándose el juego. Pues ahí lo tenemos. Bueno, pues vemos que también funcionan los DSKs. Os voy a enseñar lo del Spirit, pero bueno, esto en este caso sí que funciona porque nos va al Basic y nos saca el código de carga, ¿vale? Pero bueno, ahí podemos ver que usa el uso de un poke, se mete un VDP por medio. Y bueno, ahora lo miramos, ¿vale? Vamos, cargamos el DSK del Spirit. FDSK. Spirit. Hacemos un reset. Y nada, ¿ves? Aquí tenemos el fallo que os comentaba antes. Hacemos un list. Y aquí tenemos este poke que servía para los MSX2. Pues en este caso, en este MSX nos fastidia el tema. ¿Vale? Si hacemos aquí un 20, enter, y hacemos ahora un run. Dice que el 10, que el VDP tampoco lo tolera. Por fuera. Ahora hacemos un run. Y ya lo tenemos. Básicamente es esto. ¿Ves? Estos son los cambios que hacen que no nos funcionen por los juegos, porque los pensaron cuando pasaron a la DSK que la gente le iba a usar un MSX2. Bueno. También puedo decir que a lo mejor este MSX no va y en otro MSX1 sí que va, porque MSX1 sí que os puedo decir que la estructura varía bastante, depende de qué modelos, la verdad. No son... Todos cumplen la norma, pero tienen su peculiaridad, sobre todo en la RAM. ¿Ves? Pues ya podemos jugar. ¿Vale? Bueno, esto es de Opera, o sea que es el OPQA. ¿Vale? Y nada, ahí lo tenemos. Y poco más. Yo creo que ya hemos explicado lo básico para poder cargar ROMs, para poder cargar DSKs, para poder entrar en FMPack. El Music Module también está, pero claro,
¿Cómo entramos a él? La ROM del Music Module funciona en un MSX1, pero en este no sé por qué no arranca, dice que le falta memoria. Yo creo que es que entra en conflicto con la ROM interna del MSX. Pero bueno, en lo demás, bueno, lo podéis probar. Hay muchos packs de estos de caseta adaptados a ROMs, ¿vale? Y a DSKs, que podéis cargar aquí en MSX1 y podéis cargar los miles de juegos que se hicieron en cinta, ¿vale? Eso lo podéis hacer. Incluso hay juegos ya diseñados en DSK directamente para MSX1, ¿vale? Hay pocos, pero hay. Esto también lo podéis hacer funcionar. Y con todo lo que os he dicho, con los DSK, con las ROMs, pues podéis cargar el abanico que hay para el MSX1, ¿vale? Y poco más. Vamos a dejarlo aquí y esperemos vernos en próximos capítulos, ¿vale?